Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Digamos, han sido unos días muy complejos, ¿no? Desde la semana anterior, con una serie de episodios que han complicado la lectura política y le han complicado al gobierno. Más allá de que hoy el presidente de la República, creo yo, corrige esta controversia desde mi punto de vista innecesaria que se arma por haber eliminado de forma sorpresiva la obligación legal de la paridad para binomios en elecciones. Esto lo corrigió el día de ayer el presidente con el veto que ya está en manos de la Asamblea Nacional. Digamos, el primer mensaje provocó evidentemente malestar, sobre todo por parte del movimiento de mujeres. Luego tenemos el caso Progen. No hay que dejar de hablar del caso Progen, que esto es un mega escándalo donde al Estado ecuatoriano, perdón el uso del término, le han abofeteado, le han chirleado. Ya con 3 contratos, esta empresa termina estafando al Estado ecuatoriano, o sea, nos termina estafando a todos. El viaje del presidente de la República, digamos, esos días para asuntos personales se convirtieron en una fuente de crítica por videos, fotografías que se viralizaron del señor presidente en Italia, ¿no? Esto también generó una conversación negativa. Los asambleístas que contrataron o que posibilitaron que se contrata su parentela en la Asamblea Nacional. Mi colega Carlos Rojas publicaba ayer en Ecuavisa 3 pésimas noticias para el gobierno, ¿no? Hablaba Ecuador a las puertas del colapso petrolero, lo que está pasando con el SOT y con el OCP no son temas menores. Súmele la refinería de Esmeraldas. Otra vez las cuentas fiscales en rojo, decía Carlos, y el desencuentro con las empresas mineras, que también el tema de la tasa minera ha provocado demandas de inconstitucionalidad. Le añado, hablando de las demandas, los malestares de organizaciones sociales, sindicales, de servidores públicos sobre los últimos proyectos que están siendo demandados ante la Corte. En fin, un panorama muy complejo, cuya lectura le quiero pedir a Grace Jiménez, que está acá con nosotros. Ella generalmente reside en Cuenca y viaja por el país y en otros países, pero como está por Quito, hemos aprovechado para invitarle. Grace, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Grace. Hola, Fabricio, ¿cómo le va? Buenos días, Andrea, querida, qué gusto conocernos, ya desvirtualizarnos un poco. Para mí siempre es un honor y un placer compartir en esta cabina, que bueno, cambiado un poco de lugar físico, pero como siempre con la muy buena energía y sobre todo haciendo lo que nos gusta y lo que no nos aburre realmente. El Ecuador es un país que jamás nos aburre. Totalmente. Así que muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a quienes nos miran a través de Primera Plana, en redes sociales y Armónica. Gracias a usted por la gentileza. A ver, yo he hecho una panorámica rapidísima de lo que está pasando. ¿Hay una situación compleja? ¿Está golpeado el gobierno en su imagen o no? A ver, si me permite, Fabricio, iniciar esta entrevista con 2 aspectos importantes. Lo primero, señor presidente Noboa ha hecho lo correcto, reconocer la lucha histórica de las mujeres, reconocer los derechos políticos de las mujeres como derechos humanos. Habla muy bien de los hallazgos que se requieren para poder avanzar en un sistema democrático, pero sobre todo hablan de la importancia que tenemos la mitad de la población y por ende madre de la otra mitad. Así que en el marco de esto también es necesario repudiar todo lo que está pasando con los niños y adolescentes. En el caso de la presunta violación por parte de un asambleísta a una niña de 12 o 14 años, todavía no está bastante claro. Es necesario que en el Ecuador exista verdad, justicia y reparación. Frente a esto, es necesario también entender el momento político en el que está en el país. El Pedro Donoso el otro día hablaba y decía que hoy el Ecuador está en una nueva realidad, en una nueva democracia, como dice el Jaime Durán Barba. Y es necesario entender que luego de la pandemia, del estallido social del 2019, todo lo que ha pasado, la muerte cruzada, todo lo que ha vivido esta fractura del tejido social, el Ecuador, y todo lo que ha vivido como tal, la clase política ecuatoriana, que hoy se debate en solo 2 partidos, la gente, primero, no confía en la política, segundo, no confía en los políticos, tercero, vive, según el Latinobarómetro, el 74% de los ecuatorianos que han sido encuestados dice que tiene una vida relativamente bien, que vive bastante bien, en el marco de esta crisis estructural que tenemos. ¿Qué está pasando? Que evidentemente hoy la percepción es la nueva realidad en el país. Decir que golpea al gobierno nacional como tal, sí, temas muy directos como en los casos de los contratos petroleros, el tema de la paridad, el tema de la minería, sobre todo en el Azuay, va a golpear de alguna forma la credibilidad del gobierno,
Pero hay otros aspectos que también son importantes, como los derechos de los niños y niñas, como los derechos como tal de las mujeres, como el tema de las reformas del Código de la Democracia para tener un mejor sistema político. No afectan directamente al gobierno nacional, sino afectan a la política como tal. El nepotismo en la Asamblea, ya lo dijo ayer Alondra Santiago. Alondra Enríquez. Alondra Enríquez, perdón. Tocaya de Alondra Santiago. Alondra Enríquez, que evidentemente la respuesta, tanto de Nils Olsen en calidad de presidente de la Asamblea como tal de la Asamblea Nacional, ha generado que la gente tenga un alto grado de desatisfacción por una respuesta temprana a un problema que no es que no es actual, sino que viene siendo de todos los gobiernos de manera exacerbada en el Ecuador y en el mundo. Entonces, como tal, la primera conclusión es, todo lo que está viviendo hoy en el Ecuador es una ruptura del tejido social, una ruptura de las estructuras como tal del país, que es problema de todos los gobiernos anteriores, que hoy se ha exacerbado y que evidentemente no golpea de manera individual, sino a la clase política, que exacerba mucho más esta crisis. Es decir, esta ruptura del tejido social a la que usted se refiere, Grace, ha hecho que salga bien librado tal vez entonces del gobierno de estas últimas cuestiones que usted también ha mencionado. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, con el nepotismo en la Asamblea Nacional ocurre directamente por un asambleísta del oficialismo. Los 40 familiares a los que se les había pedido la renuncia no se ha clarificado si son solo de ADN o tienen otras posturas ideológicas. Sin embargo, digo, esto ha salido desde el oficialismo. Lo que ocurre también con el tema de paridad sale desde el oficialismo y es del oficialismo mismo el que lo recompone, si así se quiere. Pero y vuelvo a esa pregunta, esta ruptura del tejido social entonces hace que salga bien librado el gobierno de estas cuestiones que ellos mismos provocaron. Estar en el poder siempre tiene estas incidencias de estar en continua crítica, pero también estar en esta continua calificación de si es bueno o si es malo, ¿no? Según la encuesta del CIES, más del 60% de la gente aprueba la gestión del gobierno, ¿no? Porque en esta nueva realidad la gente nos hemos vuelto mucho más individualistas, vemos mucho más nuestro metro cuadrado y a su vez seguimos y creemos y revisamos información que nos interesa, pero sobre todo que nos afecte, sobre todo en el tema de seguridad, ¿no? Usted haga una comparación, lo difícil que es vivir en Guayaquil y lo fácil que es vivir en Cuenca, y estamos a 3 horas. ¿Por qué? Porque evidentemente Cuenca hoy por hoy se cataloga como la ciudad más segura del país. Sin embargo, esto no quiere decir que ha salido bien librado. El desgaste natural de quienes están en el poder es, estamos a 50 días recién de la posesión del presidente. Todavía podríamos hablar que estamos en una luna de miel. Y además, otra de las grandes falencias que tiene esta democracia como tal, ya no solo es por un método aprobado en las reformas al Código de la Democracia que hoy nos pone que pone a los dos partidos más importantes a tomar las decisiones sobre la política, sino que a su vez no hay una oposición clara, no hay una narrativa clara de ciertos grupos sociales, en este caso en contra de la minería, en contra de la eliminación de la paridad, y eso también hay que hacer mea culpa de qué nos está pasando a las organizaciones de mujeres, que si no nos levantábamos hoy, es probable que hoy tuviéramos una ley que está vulnerando los derechos políticos de las mujeres y retrocediendo más de 100 años en esa garantía. Entonces, lo que sí es necesario entender que los problemas políticos que hoy tiene el Ecuador, primero viene de gobiernos anteriores. Segundo, se ha exacerbado mucho más la ruptura del tejido social, enfocándonos en que no hay educación, no hay seguridad, hay un problema gravísimo de salud en los medicamentos para enfermedades como la diabetes, por ejemplo. El sistema de justicia en 2 semanas, ya lo dijo el presidente Godoy, se declarará en emergencia. Se necesita más de 745 jueces para poder tener acceso a una correcta justicia en el país. Entonces, no solo es una crisis social que vivimos, sino una crisis política e institucional que sí le va a afectar al gobierno, pero dependerá mucho de esta
frágil unidad o frágil gobernabilidad que estamos viviendo a pocos días de su posesión. Por el momento, entonces, eso, digamos, no ha afectado del todo, y lo que decía Fabri al inicio, para iniciar esta conversación, la ausencia del presidente de la República en el país, mientras veíamos intensas lluvias en la Amazonía, mientras veíamos ahora la crisis petrolera con el tema del SOTE, mientras hemos visto varias crisis de seguridad que ha estado constantemente, y ver al presidente, digamos, en esta licencia que tuvo con la familia en Italia, videos que se hicieron viral, ¿tampoco ha afectado a la opinión pública? Sí ha afectado, pero no de manera directa. Y el presidente Noboa tiene, y es un fenómeno interesante que dentro de la consultoría política, desde el nivel cualitativo, vamos a investigar, porque a pesar de haber tenido inconvenientes en los 18 meses de gestión, a pesar de haber tenido golpes duros, como el tema de la recaudación, el tema ahora de las expropiaciones de los terrenos en Guayaquil, a tener el tema de Progen, que es uno de los casos emblemáticos en esta administración en materia de justicia, no ha logrado de alguna forma bajar la popularidad del gobierno. Y hay personas que usted se le pregunta afuera, dice, sí, lo que pasa es que los problemas que hoy tenemos en el Ecuador es producto de los otros gobiernos. Entonces, como está tomando recién las riendas del país, hay que tener paciencia, hay que tener cuidado, pero hay que mirar al Ecuador con optimismo. Y obviamente a la clase política nosotros, desde los tecnicismos, como decía ayer Alondra Enríquez, veíamos ciertos temas que no están actuando de manera adecuada, que se están vulnerando algunos derechos, pero de alguna forma la popularidad como tal del presidente, al tomar decisiones como la recaptura de Fito, al tomar decisiones como intervenir en empresas públicas como las de Durán y las de Manta, ampliar, por ejemplo, o plantear ya la consulta popular para fines de este año, como lo ha dicho el presidente en un medio en Europa, le da de alguna forma como un respiro a la ciudadanía que a corto a mediano plazo ya va a necesitar respuestas claras, respuestas contundentes en materia de empleo, en materia de seguridad, pero sobre todo en materia de mejorar la institucionalidad del país. O sea, ¿usted cree que de alguna manera se le está acabando la renta al Ejecutivo? Es probable que sí, porque es golpe tras golpe. Pero hoy lo más importante es entender desde dónde vienen los golpes y hacia dónde van. Por ejemplo, en el tema de la paridad. Nosotros analizábamos en el grupo de mujeres y en los colectivos y decíamos, a ver, es un retroceso de 100 años, es una lucha de unas acciones afirmativas que son necesarias y casi obligatorias en el país para poder garantizar los derechos políticos de las mujeres, pero vemos a una comisión que no llamó a mesas de trabajo, que no ha planteado un diálogo importante entre las mujeres y entre quienes han luchado mucho más que las que estamos ahora, para poder llegar a mejores avances. Entonces, la omisión también y la falta de alguna forma de diálogo entre las diferentes instancias o funciones del Estado sí está generando un desgaste que es natural, pero que puede ser acelerado del gobierno nacional. Ahora, sobre el tema de la paridad, que esto, digamos, fue sorpresivo, nadie lo esperaba. De hecho, yo generé una crítica en el sentido de que, digamos, aparecieron legisladores sorprendidos y mi pregunta era, ¿no se dieron cuenta de lo que votan? ¿No se habían dado cuenta de la eliminación del numeral 9 del 99? El presidente ayer corrige ese error a través del veto. ¿Se anota, digamos, un punto el presidente al corregirlo? Digamos, para tratar de bajar la tensión con el movimiento de mujeres. Me parece que no es que se gane un punto, reconoce las luchas históricas que seguramente los gobiernos anteriores no lo han hecho y no lo hicieron tampoco, o no lo hubieran hecho. Usted recordará, Fabricio, que en la época de Lazo, cuando se planteó triplicar el presupuesto para las mujeres, la noticia ni siquiera fue eso, fue las declaraciones de la señora primera dama, cuando habló y planteó y puso sobre la mesa que ella cuando se alejaba, cuando le veía el presidente Lazo enojado, lo único que ella hacía era alejarse porque no le vaya a dar una cuchillada. Entonces, el hecho de... Esa declaración la hizo el 25 de noviembre del 2021. El día de la eliminación de la violencia me acuerdo contra clarito. las mujeres. Fue controversial aquella declaración de la señora María de Lourdes Alciva. O que teníamos edificios con enfoque de género cuando fue el terrible femicidio de María Belén Bernal.
Entonces, al menos hoy, con el veto, que era lo que estábamos pidiendo desde el movimiento de mujeres, logra reconocer las luchas históricas de las mujeres, que eso es un paso importantísimo para las democracias, sobre todo para la del Ecuador, que ha sido que hoy, por hoy, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres han sido vulnerados por todas las funciones del Estado. ¿Se reconoce o es parte de esta presión que se ejerció y lo que hablábamos incluso en off, de estas presiones de manera en plural que se ha ejercido sobre varias cosas de las que se han realizado? Es decir, en la ley de seguridad de integridad, pública, se había cuestionado el tema de la jubilación, ahora lo están modificando. Es el mismo oficialismo el que abre el cuestionamiento sobre el tema de la paridad de género que ya existía en nuestra normativa. Y otros de manera similar. Entonces, insisto, ¿se reconoce o solo se actúa sobre la presión? La estrategia nace del problema. Pero el problema lo inventan ellos prácticamente. De hecho, ¿por qué? Porque no había problema a menos que ellos hayan abierto el debate sobre eso, porque ya lo teníamos. Y de hecho, y hay que reconocer que, como dijo Fabricio, el gran problema es con la ley de las reformas del COIP de ayer, de que no leen las leyes, no saben lo que firman, no saben lo que aprueban, y eso fue una deuda que le pasó factura a Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque quienes manejaban el Estado no conocían la estructura del Estado, no conocían la importancia de diferentes carteras de Estado, no conocían los presupuestos del Estado, y tuvimos lo que tuvimos, una muerte cruzada a los 2 años de gestión. Entonces, la falta de conocimiento del Estado, la falta de conocimiento de lo público, la falta de conocimiento de la normativa que rige el país es uno de los grandes problemas de la política. ¿Por qué? Porque no hay formación política dentro de los partidos políticos, porque no tenemos cuadros muy bien formados para que estén al frente de cargos de decisión, y sobre todo, ¿por qué? Porque por llenar las listas ponemos a influencers, ponemos a jóvenes que recién están terminando el colegio, que no tienen una formación, pero sobre todo no tienen un criterio claro de lo que hoy necesita el Ecuador y lo que se tiene que resolver en el Ecuador. Los errores, claro que son, digamos, ocasionados por ellos mismos, pero lo peor fuera que no los reconocieran. Así sea por presión, porque al final la estrategia nace del problema, y el no reconocer también genera un problema mucho más grande y hubiera generado incluso una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted está señalando algunos episodios que están ocurriendo que le podrían minar o que le están minando la imagen al gobierno. Ha mencionado que se le está acabando seguramente la renta al gobierno por la necesidad de que ya empiecen a exponer resultados. O sea, el presidente ha estado 19 meses en el poder, ahora ha iniciado un periodo para 4 años y evidentemente ya se esperan resultados sobre los temas, digamos, de preocupación nacional. Pero le pregunto en contrapartida, lo de Fito, que termina siendo, desde mi punto de vista, un golpe político y mediático potente, la recaptura. Más allá de que la narrativa no fue la adecuada, yo mismo he sido crítico de la manera como pretendieron instalar narrativas, cómo no fueron sinceros y no le contaron al país la verdad, cómo nos enteramos de algunas cosas que negaron inicialmente y luego tuvieron que aceptar, pero recapturaron a Fito. Y además yo siempre he mencionado que Fito se les fugó en este gobierno. No apareció aquel domingo 7 de enero del 2024 cuando el presidente Noboa era gobierno, pero bueno, lo recapturaron. Está recapturado Fito. Y luego la posibilidad de una extradición de Fito a los Estados Unidos. Eso en contrapartida, ¿le podría elevar los bonos al presidente como imagen política y comunicacional? Hoy la extradición está siendo tomada como una estrategia política más que como una estrategia judicial. Bueno, yo no soy abogada, pero he escuchado de diferentes actores, diferentes abogados, que en el tema de la extradición, hasta donde yo conocía, para el proceso de extradición necesitaba 3 voluntades. La voluntad del país que sale, la voluntad del país que recibe y la voluntad de la persona privada de libertad. Y además, dentro del sistema de rehabilitación social, implica la política pública del sistema de rehabilitación, le dice que la persona tiene que estar, en un centro de privación que sea cercano o dentro del territorio donde están sus familiares, evidentemente por una verdadera rehabilitación social, ¿no? Pero que no existe en el Ecuador. Que no existe. De hecho, la política pública de hoy del sistema de rehabilitación tiene 0% de ejecución. Terrible. Entonces, no se ha planteado la verdadera rehabilitación en el país. Sin embargo, la extradición está siendo, hoy por hoy, un
una medida como lo de las redes sociales, como el tema de activarnos, como el tema de incidir, como el tema de presionar, una estrategia política para decir que uno de los delincuentes más buscados en el país va a ser, castigado con leyes norteamericanas, que para, en general, los latinoamericanos, una cárcel en Estados Unidos es peor que la muerte. Entonces, eso ha generado en el común denominador de la gente. Y hoy le vamos a preguntar a la Alondra Enríquez, más o menos, cómo está el tema de la escucha social. Pero si usted le pregunta, 9 de cada 10 personas están a favor de la extradición de Fito. Y eso, en teoría, para la gente es una acción directamente del gobierno, que no lo pudo hacer ninguno de los gobiernos anteriores. No lo hicieron con JL, no lo hicieron con Junior, no lo hicieron cuando estaban privados de libertad. ¿Se está priorizando tal vez el cortoplacismo, digamos, en las decisiones políticas que se toman? Porque ¿cuánto va a durar, digamos, este tema de Fito si es que en las calles sigue habiendo violencia, si es que tenemos el porcentaje que hemos tenido de enero a abril, un 58% más de violencia, de sicariatos, de homicidios, en el Ecuador? Como digo, se está priorizando entonces el cortoplacismo, estas decisiones que parecerían ser como de un resultado muy inmediato. Dentro de una estrategia de gobernanza o cuando se está en el poder, se hace una línea de tiempo y se ven victorias tempranas, victorias a mediano plazo y victorias a largo plazo. Hoy, ante la ausencia por la agenda presidencial del presidente, se necesitan dar victorias tempranas. Que esto puede ser una, previo a una consulta de un referéndum sobre las bases militares. Porque si algo tiene este gobierno, y como decía el Pedro Donoso, es un fenómeno que hay que investigar, es que tiene claro las agendas que tiene hoy el gobierno, que es petróleo, energía y minería. De hecho, por primera vez se está planteando un catastro minero. Y eso, de alguna forma, no está dentro de las necesidades básicas del común denominador de las personas. No es una respuesta clara al tema de inseguridad, al tema de empleo, al tema de migración. Somos el tercer país de mayor índice de migración. En Siria, en época de guerra, salieron 100.000 personas. En el Ecuador, en el 2022 al 2023, salieron 119.000, sin contextos de guerra. Entonces, eso ha generado un problema también, no solo para el gobierno, sino como tal para todas las funciones del Estado. ¿Cuánto podría durar, digamos, estos, entre comillas, éxitos que se tienen comunicacionalmente si las cifras no dan cuenta de una mejora, como le comentaba Grace? Imacén sacó una encuesta reciente en donde decía que la aprobación del presidente está en más o menos 59%, ¿no? Que es para... Pero sigue siendo alta. Sigue siendo, más del 50% sigue siendo alta. Y obviamente una entrevista, según la encuestadora, es cara a cara, ni siquiera es en redes sociales o no digital, es una encuesta por internet. Digital como lo hacen otros equipos, ¿no? Pero evidentemente eso es, como le digo, la percepción que tiene el Ecuador de la nueva realidad. Este hecho de decir, sí, estamos complicados, pero estamos tomando decisiones. Declarar el sistema de justicia en emergencia es un golpe a la institucionalidad, pero sobre todo genera ante el común denominador, ya, por fin les están sacando a los pillos. 2, el tema de pedir más jueces, 600 jueces necesitamos para poder tener un correcto acceso a la justicia. ¿Qué dice la gente? No, ya por fin les van a investigar a estos corruptos. El Contralor General del Estado, en un informe reciente, explicó que de los 110 informes de declaraciones juramentadas de jueces y fiscales, más del 59 tienen responsabilidades penales actualmente. ¿Qué dice la gente eso? No, ya por fin les van a dar lo que se merece a la gente que de alguna u otra forma no ha tenido un acceso correcto a la justicia. Veamos qué pasa con eso, porque claro, ayer hubo movimientos, en un solo día varios movimientos que dan cuenta que en el corto plazo tendremos una renovación del Consejo de la Judicatura. Veamos qué ocurre con aquello. Grace Jiménez, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muy gentil a Grace Jiménez, consultora política aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.